Los Tarbat habían estudiado a los humanos durante años, escrutando sus hábitos, tecnología y capacidades de combate con una mezcla de curiosidad científica y condescendencia casual desde su perspectiva. La humanidad era una especie que dependía demasiado de la suerte. Sus movimientos eran erráticos, su coordinación era ridícula, sus soldados se las arreglaban con armas de proyectiles obsoletas, sus campos de batalla estaban desorganizados en comparación con los disciplinados guerreros Tarat genéticamente mejorados. En cada simulación, los humanos perdían decisivamente. El comandante Sore observaba desde la órbita, sus ojos dorados se entrecerraban mientras observaba un campo de entrenamiento humano a través de una pantalla táctica de alta resolución. Las criaturas bípedas debajo de él tropezaban unas con otras, riendo, golpeándose los cascos, participando en lo que parecía ser un ritual de ruda camaradería. Incluso en sus llamadas fuerzas disciplinadas, parecían descuidados, constantemente involucrados en distracciones que para cualquier oficial Tarat significaban incompetencia. Sonrió patéticamente. Estas criaturas nunca podrían enfrentarse a nosotros. Un oficial subalterno, TVE asintió, estaban desorganizados, no tenían armas de energía, no tenían escudos personales e insistían en esas primitivas, como las llamaban, balas, exhaló Sore. Sus fosas nasales son tontas, desperdician energía cinética en lugar de canalizar plasma. Sin sofisticación, esto terminará rápidamente. Habían elegido la colonia humana de Hecho 7 para su primera incursión militar, un puesto avanzado remoto con una pequeña guarnición, probablemente incapaz de montar una resistencia seria. El plan era simple: establecer el dominio y obligar a los humanos a rendirse antes de que el resto de su especie pudiera reaccionar. Era un ejercicio ceremonial en el mejor de los casos, una declaración. Los Tarbat demostrarían su superioridad y la humanidad se alinearía como todas las demás especies antes que ellos. La orden fue dada. Los buques de guerra se deslizaron por la atmósfera. Sus agujeros reflectantes dispersaban la luz del sol y las olas brillantes. Las fuerzas terrestres se desplegaban en formaciones apretadas. Su armadura de exoesqueleto brillaba mientras se movían con precisión sincronizada. Su aterrizaje fue metódico, sin esfuerzo ninguna. Resistencia los encontró al principio, solo silencio, el suave zumbido del viento a través de las estructuras de acero. Luego el primer disparo atravesó el aire. El sargento maestro de artillería Travis Malister yacía boca abajo, oculto dentro del afloramiento rocoso justo afuera del perímetro de la colonia, su rifle presionado contra su hombro. Había observado al Tarat desplegar, observó su arrogancia, sus formaciones perfectamente alineadas, su confianza inquebrantable. Travis era un hombre de filosofía simple. No confiaba en nadie que caminara en línea recta durante un tiroteo. Su observador, el cabo Harris, susurró calma a 2 clics. El viento constante eligiendo un objetivo. Travis alineó su disparo, centrando la retícula de su mira en un oficial que estaba de pie con el tipo de postura que solo alguien que nunca había recibido un disparo podía lograr. La armadura del alienígena brilló. La insignia en su pecho lo marcaba como alguien importante. Malister exhaló lentamente. Su dedo se apoyó en el gatillo. Apretó el crujido del rifle, se perdió en la distancia, pero su impacto fue inconfundible. El oficial Tarb se desplomó. Una limpia herida de entrada carmesí le partió la frente. Sus subordinados se congelaron momentáneamente confundidos. Luego sonó el segundo disparo. El pánico se extendió por las filas Tarat. Escanearon sus alrededores buscando firmas de energía, puntos de descarga de armas, cualquier cosa para identificar a su atacante, pero no había nada. Sus sensores de campo de batalla, diseñados para detectar plasma y distorsiones de calor, no encontraron rastros de presencia enemiga. ¿De dónde vino eso? Un soldado Bat ladró, el labio de Sor se curvó, golpeó su dispositivo de muñeca ordenando al sistema analizar el campo de batalla en busca de amenazas. La señal regresó limpia, sin drones, sin instalaciones ocultas, sin francotiradores. Abrió la frecuencia de comando, su voz aguda informa que está pasando su arma. La voz de un soldado crujió a través de las comunicaciones. No se registra en nuestros sensores, imposible. Sore apretó los puños, se giró hacia Talbe. Entrenamos para la resistencia al plasma.
Escudos de energía. Estos salvajes están usando qué propulsión química. Esa tecnología es antigua. Otro disparo. Un teniente de TARV cayó a mitad de frase. La formación se rompió. Soldados condicionados para luchar en escuadrones compactos y eficientes dudaron. La incertidumbre se infiltraba en sus movimientos. Travis sonrió para sí mismo. Ves que uno ni siquiera terminó su orden. Harris resopló. Te apuesto $5 que empiezan a correr en círculos pronto. $5. ¿Qué clase de cama baja es esa? Travis ajustó su mira. Que sea 20. Otro disparo. El caos estalló. El TARV y se acostumbró a un enemigo que no podían detectar. Comenzaron a cometer errores. Alguna formación abandonada dispersándose en busca de cobertura. Otros dispararon ciegamente en la distancia. Sus rayos de plasma abrazando terreno vacío. Las manos de Sore apretadas en puños. Los encuentran ahora. Sus soldados activaron protocolos defensivos, recalibrando sus cascos para tener en cuenta los proyectiles cinéticos. Era feudal. El francotirador humano ya se estaba reposicionando, cambiando su punto de vista, anticipando sus contramedidas. Un nuevo cuerpo golpeó la tierra. El poste del comandante se clavó. No había anticipado este nivel de resistencia. Las armas humanas eran primitivas, sí, pero su letalidad era innegable. En sus tácticas no lucharon como guerreros honorables, no se quedaron de pie y atacaron. Desaparecieron, golpearon sin previo aviso y se rieron mientras lo hacían. La voz de McAllister crujió a través de la colonia. Cals, esto es demasiado fácil. ¿Realmente creen que una armadura elegante hace invencible el cabello? Sonrió con suficiencia. No estaban listos para una buena o culo americano abierto. Otro oficial cayó alto. Beck, visiblemente conmocionado, se volvió hacia Sore. Señor, estos no son soldados normales. La mandíbula del comandante se tensó. Entonces, ¿qué son? He tragado depredadores. Malister exhaló. Recámara. Otra ronda. Los TARV estaban empezando a retirarse, no en una retirada táctica organizada, sino en un miedo primario genuino. No estaban preparados para esto. Nunca habían luchado contra un enemigo que matara desde las sombras, que hiciera bromas mientras repartía muerte, y el francotirador aún no había terminado con otro disparo. El último casco del oficial TARV restante. Saed enviando su cuerpo al silencio. La respiración de Sore era inestable. Se quedó mirando la devastación. Un zumbido. Un soldado había desmantelado su fuerza de desembarco. Así no era como se suponía que debía suceder. Así no era como se suponía que los humanos debían luchar. Una voz crepitó a través de su canal universal, cortando el silencio. Todo seguro que no quieren rendirse. Odiaría desperdiciar más balas. Malister se echó hacia atrás, estirando los brazos. Hombre, dijo sonriendo, amo mi trabajo. El campo de batalla estaba en silencio, salvo por el leve zumbido de los servos de la armadura TARV y el crujido ocasional de un rifle de francotirador. Sore se arrodilló junto al cuerpo de su oficial caído, sus manos amañadas apretándose en puños. Había luchado en 100 campañas en toda la galaxia, aplastó rebeliones establecidas, desperdicio de planetas y sofocó civilizaciones enteras con una eficiencia despiadada. Pero aquí, en una roca estéril de una colonia humana, sus fuerzas estaban siendo aniquiladas una por un enemigo invisible que blandía armas balísticas primitivas. La peor parte es que ni siquiera podía ver al bastardo ajustar visores, escanear cada punto de vista posible. Ladró su voz aguda con furia controlada. Nuestro enemigo está usando un arma cinética. Rastrea la trayectoria. Encuéntralo. TVC dudó. Señor, ya lo intentamos. La bala es demasiado pequeña, demasiado rápida, no deja una firma de energía, no podemos detectarla. Sil volvió su mirada dorada hacia el oficial más joven. ¿Me estás diciendo que somos una especie que ha conquistado 5 sistemas solares? Estamos perdiendo ante un solo primitivo con un juguete. Otro disparo sonó. Suena chasqueando a través del aire, enrarecido como un látigo chasquear. Un soldado TARV agachado detrás de una cubierta colapsó hacia atrás. Una niebla roja colgando en el aire donde había estado su cabeza. Los otros treparon desesperadamente buscando protección detrás de las mismas estructuras de las que se habían burlado como Flint. Comido minutos antes. El estómago de Sore se tensó. Esto era peor de lo que él pensó. Que había asumido que la resistencia humana sería un inconveniente menor, una molestia ineficiente rápidamente tratada por sus tropas superiores. En cambio, sus hombres se estaban desmoronando ante sus ojos. Su disciplina rompiéndose bajo el peso de algo que no podían ver ni contrarrestar. Una voz crujió sobre el canal abierto, su tono ligero, casi divertido. Hey, jefe alienígena, ¿alguna vez jugaste loco? Todos ustedes son muy malos en eso. La frente de Sor se frunció. La voz pertenecía al francotirador humano, el mismo que había desmantelado sistemáticamente sus fuerzas con inquietante precisión. El tono no era el de un soldado desesperado y endurecido, era casual, casi juguetón. Lo que lo enfureció. Presionó su comunicador. Te escondes en las sombras, cobarde, eliminas a mis
Guerreros como un carroñero, una risa seca le respondió: eso es lindo, ¿crees que esto es cazar, compañero? Esto es control de plagas. Sore apretó los dientes, hizo un gesto hacia sus tropas restantes, señalando un avance coordinado. Tenían los números, tenían la tecnología, abrumarían al humano con pura fuerza si fuera necesario. Avanza dulce el área. Los soldados de Alquitrán Bat, ahora cansados pero aún impulsados por la disciplina, comenzaron a moverse. Se dispersaron en una formación suelta, abrazando la cubierta, su arma escaneando cualquier indicio de movimiento. Cada paso era medido. Su confianza habitual fue reemplazada por una cautela inquieta. Sore activó un enjambre de drones, una docena de pequeñas unidades de reconocimiento flotantes diseñadas para detectar posiciones enemigas. Los pequeños orbes se desplegaron, escaneando cada línea de rig, cada sombra, cada posible nido de francotiradores. Por un momento, el silencio se extendió por el campo de batalla. Luego uno de los drones explotó. Madir, un segundo después, otro dejó caer su carcasa, rota por una fuerza invisible. La voz de McAllister zumbó por las comunicaciones de nuevo: tus pequeñas cosas flotantes no están ayudando. BUD. Sore inhaló bruscamente. Estaba jugando con él. No entendía este tipo de guerra. Las batallas de Tarat se libraban en campos abiertos con grandes ejércitos que se enfrentaban en un combate glorioso. Formaciones de precisión que ejecutaban estrategias magistrales. No estaban acostumbrados a que un solo enemigo dictara todo el ritmo de la batalla desde una posición que ni siquiera podían localizar. Otro disparo. Otro soldado caído. Un guerrero Tarat se rompió. Dejó escapar un grito gutural. Su voz mezclado con algo que Sore nunca había esperado escuchar de uno de sus propios hombres. Temo que el soldado se giró para huir. Un disparo le dio en la columna antes de que diera 3 pasos. Los guerreros restantes se endurecieron. Sus instintos les gritaron que se retiraran para escapar de este depredador invisible. No estaban preparados para esto. Ninguno de ellos lo estaba. La voz de TVC llegó baja. Urgente, señor, debemos retroceder. Sore se volvió hacia él. No nos retiramos, señor, nos estamos muriendo. Sore se negó a aceptarlo. Así no era como se desarrollaba una batalla. Había reglas, estructuras, patrones predecibles de enfrentamiento. Esto era algo más. Era un caos. Era un hombre desentrañando una fuerza de invasión completa con un solo rifle y un punto de vista bien ubicado. Una voz cortó las comunicaciones de nuevo. Muy bien. Hagamos esto interesante. Sore sintió que se le helaba la sangre. Hubo un breve silencio y luego una repentina y aguda explosión estalló cerca de la posición Tarat. No fue un disparo de francotirador, una granada. McAllister había cambiado de táctica. Los estaba obligando a moverse mientras el polvo se asentaba. El alienígena se revolvió, rompiendo la formación por completo. Sore se dio cuenta con creciente horror de lo que el humano había hecho. Había pasado la última hora disparando no solo para matar, sino para manipularlos en las posiciones que quería. Los había obligado a cubrirse, los hizo agruparse y ahora los estaba haciendo salir como presas acorraladas. Una rápida sucesión de disparos siguió a cada uno perfectamente sincronizado, cada uno derribando a un soldado que acababa de ser obligado a salir de un lugar seguro. El pánico se apoderó de los Tarat. Ya no luchaban con disciplina. Dispararon salvajemente al aire libre. Desesperados por darle a algo, cualquier cosa. McAllister se rió. Dios, ustedes realmente no estaban listos para esto, ¿eh? La respiración de Sor se volvió aguda. Su pecho subía y bajaba con una rabia apenas contenida. Había perdido a casi una compañía entera de sus mejores guerreros por un humano. Tocó su comunicador. Despliegue el Omega. Tvak se puso rígido. Señor, ese es el traje. No tenemos elección. Un estruendo bajo llenó el aire cuando la cápsula de desembarco se estrelló contra el suelo. Tierra y escombros se dispersaron al impactar. Un momento después, las puertas de la cápsula de desembarco se abrieron con un silbido, revelando la imponente figura dentro del traje de batalla clase Omega. 7 pies de armadura Tarat reforzada. Reflejos mejorados.
Aumentos placas de absorción cinética. Un soldado pilotó el traje desde dentro encerrado en un marco exoesquelético diseñado para soportar cualquier cosa menos un bombardeo orbital. Una voz metálica profunda gruñó a través de los altavoces externos. Lo encontraré. Los hombros de Sore se relajaron ligeramente. El Omega era su carta de triunfo. Un solo guerrero dentro de ese traje podría masacrar a un batallón. El humano no tendría donde esconderse. La voz del francotirador regresó, todavía divertido, todavía tan malditamente presumido. ¿O sacaste al tipo grande? Sore sonrió con suficiencia. Deberías rendirte. Ese traje es impenetrable. Hubo una pausa, un breve silencio casi pensativo. Luego Malister habló de nuevo. Supongo que tendré que ser creativo. Sonó un solo disparo. El traje de batalla clase Omega dio un paso adelante, luego se detuvo por un largo momento congelado. No pasó nada. Luego el traje colapsó hacia adelante estrellándose contra el suelo en un montón sin vida. El corazón de Sore se detuvo. Susurró como Malister suspiró. Bueno, yo estaba sabón ese disparo, pero resulta que ustedes pusieron un respiradero de enfriamiento justo debajo de la barbilla. No es su mejor opción de diseño. El agarre de Sore apretó tan fuerte como las garras se clavaron en sus palmas. Nunca antes había perdido una batalla, nunca hasta ahora. Hasta esto, se giró dando la única orden que nunca pensó que tendría que dar: retroceder. La orden de retirada envió ondas de choque a través de las filas TARV. Era una orden que nunca antes se había pronunciado en la historia de su imperio. Una frase impensable para una especie que había aplastado a todos los oponentes a los que se habían enfrentado. Pero aquí estaban, abandonando el campo de batalla. Sus formaciones, una vez orgullosas, se redujeron a restos dispersos, luchando por puntos de evacuación. Sore se movió con ellos. Sus ojos dorados ardían de furia. Todavía podía escuchar la voz del humano sobre el canal abierto, burlándose, divertido y peor, completamente a gusto. Esta no era la voz de un soldado que simplemente seguía órdenes. Esta era la voz de un depredador que sabía que la cacería había terminado incluso antes de que comenzara. Malister se reclinó en su nido de francotirador, estirando los brazos con un suspiro de satisfacción. Bueno, eso fue divertido. Ya no hacen invasiones como antes. La voz de Harris crepitó. Se calma. Jesús, ¿lo ves correr? Pensé que se suponía que estos tipos eran duros. Travis ajustó la mira de su rifle, observando mientras los Tarvas se subían a sus naves de desembarco. Su una vez prístina retirada se estaba convirtiendo en una caótica evacuación desesperada. Sonrió con suficiencia. Sí, resulta que no les gusta jugar a la mancha cuando son ellos los que están siendo manchados. La vista del traje de batalla Omega, su masa sin vida esparcida por el campo de batalla, había destrozado por completo a los alienígenas. Habían puesto toda su fe en esa cosa, una máquina de guerra imparable, y aún así, había bastado una bala bien colocada para derribarla. Ni un misil, ni un ataque orbital, solo un disparo deliberado de un hombre con paciencia y un rifle. La noticia viajó rápido a través de los canales militares humanos. Estalló la charla a medida que se difundían los informes del enfrentamiento. Un francotirador había diezmado por sí solo a toda una fuerza de ataque de Arbat. Para cuando la primera flota llegó a la órbita, la batalla ya había terminado. El enemigo se había ido. La leyenda no tardó mucho en comenzar. Malister siempre había sido bueno en su trabajo. Había pasado años en zonas de guerra perfeccionando su oficio, pero esto era diferente. Ya no era solo otro marine. Era algo más. Comenzó como susurros el fantasma de Hechos 7, la guerra oneana, el francotirador que destrozó el imperio a través de la galaxia entre consejos de guerra e informes de estrategia. El nombre TARV para él comenzó a extenderse. La muerte invisible. Sore, humillado y enfurecido, se sentó en la cámara del consejo de guerra de Tarbat rodeado de sus superiores. La forma holográfica del emperador se alzaba sobre ellos, su voz aguda por la incredulidad. ¿Me estás diciendo que toda una fuerza táctica fue derrotada por un humano? Sore tensó la garganta seca. Él no era un humano ordinario. La mirada del emperador quemó a través de la transmisión. Explícalo. Sore apretó los puños. Quería decir que había sido una casualidad. Quería decir que Malister había confiado en la suerte, en alguna variable imprevista que había inclinado la batalla injustamente, pero no podía. La verdad era innegable. Luchó como nada que hayamos encontrado antes. Sore admitió, no a través de la fuerza bruta, no a través de la tecnología, a través de la paciencia.
Precisión convirtió el campo de batalla en un arma. El Consejo de Guerra murmuró en tonos incómodos. Esta no era la forma de los Tar-Bat, siempre lo habían hecho. Creía en la superioridad numérica directa. Potencia de fuego, fuerza abrumadora. Este humano se había burlado de esa filosofía. La voz del emperador era tranquila pero aguda. ¿Y si enviamos otro ejército? Sore exhaló lentamente. Los matará uno por uno y lo disfrutará en toda la red galáctica. Otras especies se dieron cuenta, los Tarv no. Eran conocidos por retirarse, sus conquistas eran legendarias, su dominio indiscutible, pero ahora había una excepción y esa excepción era un solo humano con un rifle entre las facciones mercenarias. Los susurros se hicieron más fuertes, la muerte invisible era real entre los señores de la guerra, la lección era clara, no te enemistas con los humanos. Entre las especies aliadas, el respeto por las fuerzas de la Tierra se disparó y entre los propios humanos, la respuesta fue tan predecible como ridícula. Travis se sentó en la esquina de un bar de un puesto militar bebiendo una cerveza mientras sus compañeros marines se agolpaban alrededor de una pantalla hueca viendo una transmisión de noticias. El francotirador de la Tierra solo detiene la invasión alienígena. Un marine más joven silbó: «Maldito artillero, eres famoso». Incluso hicieron una maldita infografía completa sobre ti. Travis tomó un sorbo no impresionado. ¿O sí que dice? El marine sonrió con suficiencia leyendo en voz alta: sargento de artillería Travis Malister, responsable de más de 70 muertes confirmadas en una sola batalla, causó la primera retirada a gran escala del Imperio Tarat, considerado el francotirador más letal de la galaxia, conocida actualmente, catalogado como activo militar con autorización de seguridad extrema. Levantó una ceja. Amigo, ahora eres un nivel de amenaza clasificado. Travis se encogió de hombros. Nate Harris sonrió dándole una palmada en la espalda. Vamos, hombre, acabas de avergonzar a todo un imperio alienígena. Eso tiene que sentirse bien. Travis inclinó su cerveza considerándolo. Quiero decir que es bastante gracioso. El camarero se inclinó sonriendo con suficiencia. Las bebidas son por cuenta de la casa por la muerte invisible. Travis gimió. Ustedes realmente están corriendo con ese nombre. Un marine cercano se rió entre dientes. Hombre, será mejor que te acostumbres. Ahora eres una maldita leyenda. Afuera del bar las estrellas se extendían infinitamente por el cielo. En algún lugar allá afuera, en las profundidades del espacio, el Imperio Tarat lamió sus heridas, conmocionados por la primera verdadera derrota que habían sufrido, y a través de cada canal militar una cosa quedó clara: no comenzabas una guerra con humanos, no si tenían un francotirador. Observando la cámara del Consejo de Guerra del mundo natal de los Tarat, estaba en silencio, el tipo de silencio que no venía de la disciplina sino del miedo. Sentado a la cabecera de la gran mesa de obsidiana, la penetrante mirada dorada del emperador Borseo quemó a los generales y estrategas de guerra reunidos. Nadie se atrevió a hablar. El peso de su fracaso se aferraba al aire como una niebla sofocante al otro lado de la cámara. Pantallas holográficas, imágenes en bucle de las secuelas de Hechos. 7 soldados Tarat muertos, un campo de batalla abandonado en desgracia, los restos del traje de batalla clase Omega, y el peor de todos ellos, el francotirador, un solo humano que había convertido a toda la fuerza de invasión en una advertencia. Aritale, la voz del emperador era baja y uniforme, lo que lo hacía aún más aterrador. Explicar sobre su confianza habitual, reducida a moderación mesurada. Inhaló cuidadosamente antes de responder: los humanos no son lo que esperábamos. Los dedos del emperador tamborilearon contra la mesa. No lo son. Al otro lado la galaxia, la historia de la batalla se había extendido como un reguero de pólvora. El Tar-Bat, una vez una fuerza imparable, había sido detenida no por una armada ni por una superarma, sino por un solo tirador con un rifle. El miedo se arrastró a lugares que nunca había tocado. Ve los imperios que una vez se rieron de las caóticas e impredecibles formas de la Tierra ahora reconsideraron su postura. La tecnología humana seguía siendo rudimentaria para muchos estándares galácticos, pero ya no era la tecnología lo que les preocupaba, era la mente detrás del gatillo, era la paciencia, la eficiencia letal, el hecho de que solo un soldado hubiera convertido un campo de batalla en su terreno de caza personal. El emperador volvió la mirada hacia TVC y a ti. El oficial más joven dudó antes de hablar. Señor, los humanos no son como nosotros. Subestimamos sus armas, sus tácticas, pero sobre todo subestimamos su crueldad. La mandíbula de Sor se tensó. No era crueldad. La frente de TLC se frunció. Señor. El comandante exhaló bruscamente.
No era crueldad, era precisión. Su voz no transmitía nada del desdén que una vez había sentido por la humanidad. Ahora no había burla ni desdén arrogante. Los humanos no desperdiciaron ni una sola bala. No dispararon con ira. Dispararon porque era necesario, porque estaba calculado. Eso no es crueldad. Eso es algo mucho peor. El emperador lo estudió durante un largo rato antes de volver a hablar. ¿Y qué sugieres que hagamos, Sor? Sore por primera vez en su vida bajó la cabeza y algo peligrosamente cercano a la humildad. No lucharemos contra ellos otra vez. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los Tarbat eran conquistadores, nunca se habían retirado, nunca se acobardaron, pero ahora su señor de la guerra de mayor rango estaba sugiriendo que nunca más se enfrentaran a los humanos en batalla. El emperador dejó que el peso de esas palabras se asentara antes de ponerse de pie. Sus túnicas doradas brillaron bajo la luz artificial de las cámaras. Entonces que así sea. El consejo de guerra se dispersó, pero la inquietud permaneció. Un nuevo nombre había sido grabado en la historia de la galaxia, y fue dicho en voz baja incluso entre los más poderosos: la muerte invisible en la Tierra. La reacción era predecible. Las imágenes de la batalla habían sido analizadas, discutidas, convertidas en memes incluso editadas en ridículos videos destacados. Uno particularmente popular reprodujo el audio de la voz de McAllister sobre un viejo tema del oeste con la leyenda: cuando llevas espadas láser a un tiroteo. McAllister lo odiaba. Estaba sentado en el otro extremo de un bar tenuemente iluminado, bebiendo una bebida mientras las noticias parpadeaban en la pantalla hueca sobre el informes de la retirada Tarat de diplomáticos, murmullos de otros imperios alienígenas que de repente estaban muy interesados en negociar con la humanidad. Hace una semana los humanos eran vistos como una potencia menor en el mejor de los casos. Ahora eran una amenaza. Harris se deslizó en el taburete junto a él sonriendo. Te están llamando leyenda, artillero. Travis gimió. Ese es el problema. Harris resopló. Actúas como si no te gustara. Travis tomó un sorbo lento de su bebida. En el segundo en que te conviertes en una leyenda, la gente comienza a esperar cosas: más batallas, más guerras, objetivos más grandes, y no estoy interesado en hacer de este mi maldito trabajo de tiempo completo. Harris le dio una palmada en la espalda. Sí, pero tienes que admitir que hiciste algo grande. Cambiaste todo el maldito juego. Lado de Travis no quería cambiar el juego, solo quería ganar la pelea frente a él. Pero ahora la galaxia veía a los humanos de manera diferente, ya no solo impredecibles, ya no solo extraños, ahora eran depredadores. La pantalla hueca parpadeó de nuevo mostrando una transmisión en vivo del comando militar de la Tierra Unida. Un oficial de alto rango estaba hablando, su voz mesurada pero llena de un peso innegable: el Imperio Tarat se ha retirado oficialmente de todos los disputados espacio. Acordaron cesar las hostilidades con la Tierra indefinidamente. La pausa oficial luego continuó. Además, varias facciones galácticas se han acercado para solicitar nuevos tratados con la humanidad, algunos por respeto, otros por miedo. Harris dejó escapar un silbido bajo. Maldita sea, lo asustaste. Travis negó con la cabeza. No hice nada especial. Harris sonrió. Dile eso al Tarat, probablemente estén teniendo pesadillas contigo. Travis sonrió bien. Terminó su bebida y se puso de pie estirando los brazos. Ya podía sentir el peso de la expectativa asentándose sobre él. Eventualmente vendrían más extraterrestres, algunos para hablar, algunos para desafiar, algunos para intentar demostrar que los humanos no eran tan peligrosos como decían las historias, y cuando ese día llegara, bueno, Travis McAllister estaría esperando, rifle en mano, mira calibrada y fijada en su próximo objetivo.